Reporte 100. La mesa de análisis de todos los martes. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien, buenos días a la audiencia. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos, gracias a Dios. Buenos días para todos, buenos días Jesús. Buenos días, Norman. Pues el fin de semana hubo actividad de los priistas en Hermosillo, en Imuris y en Álamos. Y hoy, martes, el Consejo Político del PRI va a decidir el método de elección del próximo dirigente o dirigente estatal. Hay 10 aspirantes a la dirigencia estatal del PRI. Hay más aspirantes que personas en la oficina del PRI en este momento. David Palafox, Bulmaro Pacheco, Onésimo Aguilera, Humberto Robles Pompa, Zaira Fernández, Rogelio Díaz Brown, Emeterio Ochoa, Pedro Ángel Contreras, Pascual Soto e Iris Sánchez Chiu. Iris Sánchez no acudió a estas mesas, pero sigue como aspirante a la dirigencia estatal del PRI. Estuvo ayer con nosotros aquí Jorge Mit Ocaranza, que es el delegado que le tocó venir a organizar este proceso, y hoy pues el PRI va a decidir cómo elegir al candidato, al presidente o presidenta del PRI en Sonora. ¿Comentarios sobre esta renovación, Norman? ¿Tiene alguna trascendencia para la vida política del Estado? Pues para los priistas sí. Obviamente pesa mucho que se ven los grupos ahí entre los candidatos, entre los suspirantes, como se decía, sí, ¿no? Y me llama la atención la cantidad, 10, porque yo tenía 10 perritos, pero no era así, ¿no? Entonces, creo que sí tiene importancia. Lo que se me hace triste es que haya un PRI debilitado, que se lo han ganado en parte por la gente que ha estado ahí, pero creo que sigue habiendo un fuerte jalón del priismo local, no así como para ganar las elecciones con carro completo como se acostumbraba, pero sí sigue habiendo mucha gente, mucho sonorense que le sigue moviendo el corazoncito al PRI. Y te digo, la respuesta es que se ven reflejados los grupos, ciertos grupos que andan ahí y que siguen haciendo labor. Esta muchacha Chu, pues no fue, pero sí sé que ha estado haciendo la labor. Dirigente municipal del PRI, ¿no? Sí, Iris Sánchez sé que se ha estado moviendo mucho en el poblado Miguel Alemán, en las colonias, han estado haciendo labor. Y obviamente, pues también Zaira y Robles Pompa también tienen sus allegados o sus corazoncitos moviéndose por ahí que los apoyan. Hay gente de peso histórico como el maestro Bulmaro Pacheco. Creo que sí va a mover. Lo que te digo que es triste es porque de una u otra manera se ha ido debilitando un partido que en este momento debería de ser parte de ese contrapeso contra Morena, que está en el gobierno del Estado y que está en el Congreso del Estado y que está en el gobierno federal. Y siento yo que es triste que en un país democrático tengamos tan poco contrapeso. Sí. Que debería de haber más empuje, más presencia, más ganas. Pero como te digo, ellos mismos han ido debilitando sus propias huestes. La encuesta de Reforma es el partido más desprestigiado en México, el PRI. Según Reforma, es el más desprestigiado en México. Jesús. Y ante esa lógica, Juan Carlos, uno hubiera esperado un procedimiento de elección de su máxima figura en el estado de Sonora, de su dirigente, pues no sé, un poco más fresca, más moderna, un proceso de elección donde los aspirantes a dirigir el partido dialoguen más con la realidad del Estado, con temas de inseguridad, con temas de sequía, de medio ambiente, qué onda con los jóvenes. Yo los veo así a la distancia. Evidentemente puedo no he estado pues presente en ninguno de los 3 foros, ni en Hermosillo, ni en Imuris, ni en Álamos. Lo que he cruzado con algunos priistas con los que he tenido la posibilidad de hablar es que han servido para muy poco ese tipo de foros. A mí, insisto, a la distancia me dan un tufo como a un priista a un priismo de los 70s, a un priismo anclado así en el pasado, ¿no? En lugar de aprovechar esa oportunidad de pegarse una sacudida, de hacer su propia reflexión, su propio ajuste de cuentas interno y plantarse en el escenario con
con un nuevo discurso, con una nueva narrativa, etcétera. Tengo entendido que Iris Sánchez Chu ya se bajó de la contienda y que quedaría 9. Quedaría 9. Número 1. Número 2, yo lo que sabía, por información que he tenido también, insisto, con algunos de los priistas que están participando, con los que he tenido oportunidad de hablar, es que no han definido el método de elección todavía. Sí, hoy lo definen, ¿no? Este martes. Pues me decían que todavía como dentro de un mes, ¿eh? Ah, ¿sí? Eso me decían a mí todavía hoy en la mañana, pero quién sabe, Jorge ¿no? Mit, ayer que lo entrevisté, dijo pero que bueno, hoy, va a ser interesante, porque ahí ¿cuáles son los métodos por los que pudieran optar? O sea, pudieran optar por una elección a través de delegados. Entiendo que hay por lo menos 2 o 3 de los 9 candidatos que quisieran este método, que se les facilitaría el método de elección de delegados. ¿Por qué? Porque es pedir delegados a la CTM, pedir delegados a los diferentes sectores del PRI, pedir delegados a las presidencias municipales del partido, me refiero. La otra puede ser una elección a través de consejeros. Bueno, los consejeros pues ya están establecidos, creo que sería menos costosa y que se prestaría quizá un poco menos al chanchullo que una de delegados. La otra es que sería abierta la veo muy complicada, no veo posibilidades. Me decía un priista, creo que con mucha razón, los partidos tenemos 2 debilidades muy fuertes, una es el desprestigio y otra las crisis económicas por las multas que estamos pagando. Pues cuesta mucho, ¿no? Una elección abierta. Y la otra por la que entiendo estarían empujando por lo menos 6 o 7 de los participantes en esta contienda es que fuera una elección de candidato único, una especie de candidatura común. Esos son los escenarios, vamos a ver por cuáles se decanta. Sí, yo recuerdo cuando perdió la gubernatura Alfonso Elías y que perdió el PRI la gubernatura cuando estaba gobernando Eduardo Burs y que llegó Guillermo Padres. El PRI desde las primeras semanas de la derrota se puso a trabajar en foros de reflexión, en analizar por qué la derrota, en tomar decisiones, renovaron la dirigencia. Bueno, Claudia fue dirigente del PRI, Claudia Pavlovich, y luego posteriormente gobernadora. Es decir, se reagruparon, se organizaron, reflexionaron y volvieron a triunfar. Y se levantaron, sí. Y hoy, a 7, 8 meses de la llegada del nuevo gobierno, de la salida del PRI de la gubernatura, pues no ha pasado mucho a comparación de lo de 2009. En 2009 ya estaban al día siguiente, el 14 de septiembre, el 13 de septiembre asumió la gubernatura Guillermo Padres, y el 14 ya estaban los priistas reflexionando. Bueno, en estos foros que organizaron para ver qué había pasado, qué errores habían cometido, y ya pues en este momento no hay esos procesos de reflexión a los que suelen convocar los partidos cuando pierden. Bueno, hay el proceso todavía que quieren expulsar a la gobernadora si acepta irse a España, ¿no? Entonces es muy curioso que casi no tengan correligionarios y que estén expulsando a los que les quedan. Pero bueno, son las decisiones de cada partido. Es parte de la dinámica interna que traen. ¿Sí? Es decir, hay un sector de priistas que quiere romper completamente con lo que ellos autodenominan claudilleros, ¿no? Porque hay otro sector que está empujando candidatos o candidatas afines a la exgobernadora Pavlovich. Entonces, es parte de los dilemas internos que no han podido resolver al interior del partido. Sí, exactamente. También en Morena, pues hay una pasarela todos los fines de semana, ¿no? De los aspirantes a la candidatura presidencial, por lo menos de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, ya en mítines apoyando a candidatos a la gubernatura de Morena en las entidades donde hay renovación del Poder Ejecutivo, o inclusive en estados donde no hay renovación de gubernaturas, como Tabasco, en donde anduvo Claudia Sheinbaum, y Ricardo Monreal también solitito aparte, pero organizando también sus eventos. Hay una pasarela ya de candidatos o de posibles presidenciales de Morena, y la oposición pues todavía nada, ¿no? Pues te digo, está igual que aquí. Yo siento que andan como que desubicados un poco con qué es lo que sigue. Sí. Para dónde vamos a ir. Entonces andan así como que qué va a pasar, quién va a levantar primero la mano, quién no la va a levantar, si la levanto yo primero, qué me va a pasar. Pasa mucho eso, ¿eh? Y el PRI siempre ha sido como muy disciplinado en esos aspectos. Y siento yo que esa disciplina los está haciendo que vayan perdiendo terreno, porque se están quedando atrás en mucho de
de ponerse al frente. Y obviamente ese espacio, si no lo ocupan, lo están ocupando la gente de Morena. En el PAN creo que, pues, no sé si anden igual o peor, pero también está muy triste la situación. Y te lo comentaba ahorita que era muy triste que no hubiera una oposición real y una oposición inteligente, porque se la pasan viendo nada más a ver qué va a decir el candidato, qué van a decir los aspirantes de Morena, o qué van a hacer o qué van a dejar de hacer, para estar tirando lodo. Y esa campaña que debería de ser para el futuro, para poder lograr algo en el futuro, se ha convertido nada más en un tira-tira, y no están haciendo nada. Sí. No están, como decías, no están volteando a ver qué están haciendo los jóvenes, o qué se puede hacer por los jóvenes, o qué traen los jóvenes en las manos. Se están viendo muchos nombres de antes, los nombres de antes, y no se está viendo nada nuevo para el futuro de este país. Sí, Jesús, la pasarela de los morenistas. Bueno, una pasarela y una elección interna adelantada por el propio presidente. Al propio presidente le conviene tener candidatos y candidatas en los templetes de las plazas públicas, de los estados, de las comunidades, porque él puede ir midiendo, él puede ir pulsando el ánimo, y al final sabemos clarísimamente que el Morena va a decidir Andrés Manuel López Obrador quién va a ser su sucesor o su sucesora. Ese es otro gran dilema que tiene la oposición también. A mí me dicen que la oposición va a ir unida el 24, que podría ir unida el 24 en las presidenciales, en las diputaciones federales y donde hay elecciones para el Senado. Pero luego en los estados, como en el caso de Sonora, tú platicas con los dirigentes actuales de los partidos de oposición y dicen, la alianza está rota, la alianza ya no continúa. Entonces a mí me da la impresión de que ahí, Juan Carlos, Norman, hay un foco de conflicto para el electorado, para el ciudadano. Aquí la clave va a ser, y esto le robo la frase a Luis Antonio Espino, escritor, es: mientras las élites no se pongan de acuerdo en la oposición, no van a poder avanzar, y esto es lo que ocupan. Es decir, no hay todavía claridad quién va a encabezar los esfuerzos de la oposición, quien sea, pero no se han puesto de acuerdo entre ellos. Y cuando digo élites no me refiero a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, a Alito Moreno solamente, sino a las demás élites, los demás grupos de poder que eventualmente están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación y de Morena. Mientras ellos no logren un consenso, no logren un acuerdo y no articulen una propuesta, objetivos, estrategia común, pues no van a poder avanzar como oposición. Exacto. Pues, coincido contigo. Pues muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Esta mañana. Norman Navarro, muchas gracias. Jesús Moreno Durazo, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Que les vaya muy bien. Igualmente. Reporte 100.